¿Lo puede compartir? Sí. Ahorita. Dios les bendiga, buenas tardes. Bendiciones para Dios todos. me los bendiga. A ver, compártalo para saberlo. Aquí estamos nuevamente, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Para saber si ya aparecemos a esto. Dios me los bendiga a todos. Queremos compartir. Vamos a dejarlo abierto. Ok, Dios les bendiga, ya compartimos, ya estamos aquí en vivo transmitiendo. Lo prometido es deuda. Aquí está la parte 2 con mi hermanita María Esther. Estamos teniendo una charla. Antes de eso nos estamos gozando por lo que Dios va a hacer hoy. Así es, amén. Porque sé que esta palabra es para alguien ahí que la necesita. Amén, amén. Comparte esta transmisión, va a ser de mucha bendición para sus vidas. Siéntese ahí, tómese su cafecito, su agüita de Jamaica, lo que usted guste para poder, para que no haya ninguna interrupción. Así es. Y amén. póngase cómodo porque hoy vamos a gozarnos aquí con mi hermanita. Pues Amén, le doy amén. la palabra para que salude. Gracias, mi hermanita. Aquí estamos. Gracias a Dios nuevamente, ¿verdad? Por el amor y la misericordia de Dios. Le mando un saludo a mi hermana Irma, que sé que me está viendo, y pues a todas mis hermanas en Cristo, mis hermanos, conocidos, conocidas, que tengo ahí en Facebook, ¿verdad? También les mando muchas bendiciones y de verdad compartan porque no todo el tiempo hay personas que no se animan a contar su testimonio, pero todos como cristianos tenemos testimonio, ¿verdad? Y en esta hermosa tarde, pues antes de empezar nosotros ya oramos y quiero compartirles un poco de lo que yo viví en mi niñez. Pues aparentemente yo digo que tuve una niñez feliz, ¿verdad? Pero no se puede tener una niñez feliz cuando en el hogar pues hay golpes, ¿verdad? Porque lamentablemente esto que les voy a platicar me recuerda mucho la historia de José. José vivió algo bien tremendo con sus hermanos, pues porque le tenían envidia y todo eso, ¿verdad? Entonces fue un proceso que él pasó, pero fue que Dios lo permitió porque el Señor conoce el futuro, conoce lo que va a pasar más adelante y es por eso que me recuerda esto, pues cada proceso yo sé que es diferente de cada persona, pero ahora recuerdo yo todo lo que viví de niña y mi hermana Irma que lo está viendo pues no me va a dejar mentir. Ella también lo vivió juntamente conmigo, con mis hermanos. Lamentablemente nuestros padres pues ya no están con vida, pero yo de niña y mi hermana pues sí sufrimos mucha violencia. Nuestro padre era pues una persona drogadicta, alcohólica y yo recuerdo que de niña me enfermé de los nervios. No me da vergüenza decirlo, me hacía pipí en la cama, pero era por los nervios, ¿verdad? Entonces crecí como una niña, pues aparentemente yo decía que era feliz, pero no era feliz. Yo recuerdo que de niña en la escuela, pues esto nunca lo he platicado, ¿no? Entonces es la primera vez. Yo me volví muy agresiva, yo era muy contestona, yo era muy peleonera, y en la casa pues era a veces diferente, ¿no? Entonces crecí de esa manera, ¿no? Cuando ya llegué a la edad de 14 años, 15, cuando ya uno se da cuenta de las cosas, toda esa violencia que me tocó ver, que me tocó vivir, yo recuerdo que cuando me casé, bueno, cuando me junté con el papá de mi hijo, de Luis, del más grande, yo andaba buscando el amor en un hombre porque pues realmente no tuve el amor de mi padre, como yo lo quería. ¿Por qué? Porque era un hombre con vicios. Yo, entre comillas, yo pensaba que era, pues, su hija, ¿no? La más chiquiadita, ¿verdad? Porque siempre él me decía, Marita, mi niña, ¿no? Marita y Marita. Y él, ¿Usted es la más chica? Sí. No, hay otro hermano aparte de mí, pero de las mujeres de mi hermana Irma y yo, pues yo soy la más chica, mi hermana es más grandecita que yo. Ajá. Sí, entonces yo recuerdo que pues en cierta manera pues era un papá ausente, porque él pues por su drogadicción, por su alcoholismo y todo eso, y los consume el vicio, sí, pues no están ahí, es como su cuerpo ahí, pero ellos sí, no están ahí. Sí, exactamente. Entonces vivimos años de violencia, de todo eso, y todas esas cosas lo marcan a uno, ¿no? Sí. Pero ahora que conozco del Señor, ahora yo digo pues igual que José,
todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Ese proceso, todo ese proceso que mi madre, que nosotros pasamos, pues por algo el Señor lo permitió, ¿no? Si no, no estuviéramos aquí, no estuviéramos aquí. Entonces, ya una vez que yo ya más crecidita y todo, yo recuerdo que cuando me junté con el papá de mi hijo, me junté por otras razones, pero ya yo de 17 años que tuve a mi hijo, a los 18, 19, yo recuerdo que vivía con el papá de mi hijo, pero pues haz de cuenta que yo no vivía, porque era un muchacho muy joven, y él quería andar tomando, él quería andar en la vagancia, quería andar en lo suyo, y pues yo ya era mamá. Yo ya era mamá y pues yo tenía que cuidar a mi hijo y todo eso. Entonces, como no conocía del Señor, cuando una persona no conoce de Dios, pues se le hace a uno fácil hacer cosas, ¿no? Y yo recuerdo que había veces que me invitaban a las fiestecitas de conocidas amigas mías, y en aquel tiempo, cuando yo bauticé a mi hijo, me lo bautizó, pues ya era un matrimonio, pues ya de entre 45 y 50 años, que los conocí por parte del papá de mi hijo. Y yo recuerdo que me iba a esa casa a tomar, y yo me acuerdo que ellas pues invitaban a otros hombres, invitaban amigas, invitaban amigos, y yo me acuerdo que yo me ponía a tomar, y yo me perdía en la tomada porque tomaba vino. Ya no, yo perdía mi conocimiento y yo ya no sabía de mí hasta otro día que amanecía, y ahora que me acuerdo digo, qué feo lo que yo hacía, porque era como salir de su situación, sí, en ese momento, sí, pues porque no era lo que usted esperaba al final, o sea, ajá, uno tiene un hijo y quiere crear una ajá, familia, y quiere exactamente, estabilidad y busca la familia que nunca tuvimos, ¿no? De las personas que venimos de padres con vicios, porque me incluyo, también me identifico con usted en ese aspecto, uno siempre busca eso, la familia, la estabilidad, ajá, sí, el sí. mamá, papá, hijos, presente, ¿no? Lo que no tuvimos, pues. Y todas esas situaciones que me tocó vivir a mí personalmente, me llevaron a mí a hacer cosas que digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde llega uno cuando no te tenemos en nuestra vida? Yo me acuerdo que yo nomás decía, ay, a ver qué hombre, o sea, para ver qué, ¿no? Con tal hombre o así, y de repente me miraba besándome con un hombre más mayor que yo. O sea, y digo, ¿por qué hacía esas cosas? Y meditando en todo eso, era porque andaba buscando amor donde no lo iba a hallar. Un amor paternal donde no lo iba a hallar. ¿Por qué? Por todo lo que yo viví. Y yo nunca he contado eso, pero todo eso viví a mis 18 años. Y aún todavía viviendo con el papá de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no recibía el amor de una pareja. ¿Por qué? Porque él vivía por un lado y yo con mi hijo, porque pues para mí mi primero era mi hijo. Entonces yo venía haciendo cosas así, aparte por la violencia que yo miraba con mi padre, que le hacía a mi madre. Yo recuerdo que dije, pero cuando yo me case o me junte con un hombre me las van a pagar. Los hombres me la van a pagar, decía. Sí, por como una raíz de amargura, de ira. Sí, y me voy a burlar de ellos y les voy a hacer cosas malas, porque yo crecí viendo eso con mi padre y yo quería, por lo que yo había vivido con mi padre, yo decía que después cuando yo conociera a algún hombre que yo lo iba a tratar mal, ¿no? Y que me las iba a pagar y que va a ver. Y cuando yo estaba en esa edad, pues estaba bien jovencita, mis pensamientos eran, ay, me voy a meter a trabajar a un bar, fíjese, en ese tiempo, me voy a meter a trabajar a un bar de prostituta porque ahí voy a conocer a muchos hombres y me las van a pagar. O sea, eran mis pensamientos, decía, y me las van a pagar, pero siempre había algo que no me lo permitía, y nunca lo llegué a hacer, pero sí llegué a ir a fiestas donde me besuqueaba con el que se me ponía, sí, era algo bien feo. Ahora digo, ¿por qué hacía eso yo? Yo no quiero hacer eso, ¿por qué lo hacía? Entonces, pasé muchas cosas hasta que decidí dejar al papá de mi hijo. Yo recuerdo que lo dejé. Y ¿Se sentía sola en esa relación? Sí, ¿por qué? Porque como le digo, pues estábamos muy jóvenes. Fue mamá adolescente. Sí, todavía, en cuanto cumplí los 17 años tuve a mi hijo.
era menor de edad, salí embarazada a los 16, imagínate, Sí. muy chica. Y vemos esos casos ahorita en estas jovencitas que Sí. piensan que sus problemas se van a acabar juntándose con un muchacho, ¿no? No, Yéndose y vivir otros problemas, otras cosas de adultos, o sea, y terminan en lo mismo, son ciclos. no, y aumentaron porque el tiempo que estuve yo con el papá de mi hijo, pues era sola, siempre estaba sola. Siempre estaba sola. Y decía, pues me voy a buscar un hombre, y me voy a buscar un hombre, y eran mis pensamientos. ¿Por qué? Porque había un vacío en mi corazón. Había un vacío en mi corazón muy fuerte. Estaba yo pues sola prácticamente. Mi hermana Irma estaba aquí en Tijuana ya. Mis hermanos pues por otro rumbo. Mi mamá estaba en Culiacán. Y pues yo me sentía sola. Así que yo podía prácticamente hacer lo que yo quisiera, ¿no? Pero de cierta manera había algo dentro de mí que no me lo permitía, porque muchas veces entraron por mi mente meterme a trabajar de prostituta. Era mi para yo vengarme De los hombres. de los hombres, exactamente, porque decía, si me vengo de ellos es como vengar a mi madre por lo que mi padre le hizo, ¿no? Me Entonces, pegaba muy fuerte. sí. De hecho, mi mamá tenía una cicatriz en la frente cuando dicen que mi papá le aventó pues de esas cervecitas que hay, de esas como de cuartito de vidrio, se la aventó y le pegó a mi mamá aquí, en la cara, sí, le partió la frente. ¿Usted estaba ahí cuando pasó eso? Yo estaba más chiquita, pero ya después, cuando más grande, pues los comentarios y eso, y mi madre pues un día me dijo. Entonces, me tocó vivir pues sí, muchas cosas allá, ¿no? Aparentemente yo decía que de niña era feliz, pero no era feliz, sinceramente no era feliz. Entonces, gracias a Dios que mi madre pues fue una persona que ella luchó para sacarnos adelante, lavando, haciendo tortilla de harina, lavando ajeno, limpiando casas, haciendo tamales, hacía pirulines de melcocha, hacía donas, hacía de todo, limpiaba las chirimoyas de los puercos. Hay gente que no sabe qué es la chirimoya. No, ¿qué? La chirimoya pues es lo que es las orejas y la parte de aquí. Ya ve que hay gente que le echa agua caliente y luego se la quitan y le rasuran los pelos. Luego las manitas de puerco, las orejas, la cola, todo eso, ¿no? Y mi mamá hacía eso, se las llevaban a la casa mi mamá ponía agua a hervir y ella las limpiaba, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que nos dio una madre que, a pesar de todo lo que pasó, yo siempre lo he dicho, y Dios me dio la oportunidad de, cuando yo me congregaba con la pastora Conchita, Dios puso en mi corazón pasar al frente en la acción de gracias, y pude decirle a mi madre que yo la amaba y que me perdonara si yo no era la hija que ella hubiera deseado. Y le dije, mamá, perdóname, te quiero mucho, le digo, y me duele todo lo que pasamos. Y mi mamá estaba bien agradecida y se sentía ella muy bien, porque el que un hijo te honre y te diga en público que te ama es algo muy bonito, sí, es algo muy hermoso, y Dios me dio la oportunidad de decirle yo eso a mi madre. Qué bonito. Y me sentí satisfecha, porque a pesar de todo lo que pasamos, mi madre fue una gran mujer, tuvo sus fallas como todo, pero ella siempre se preocupaba, aunque sea, si no teníamos zapatos, unas chanclitas que le decimos en Sinaloa, de 3 piquetes, de 3 puntitos. Ella iba a la parisina, y mi hermana que nos está viendo ahorita, me acuerdo que me hicieron piñata y mi mamá fue a comprar un retacito, porque así le decimos nosotros allá, un retacito de tela, y me mandó a hacer un vestido. Dice me decía mi hermana, ay, ese vestido, dice, es de tela de cortina, de mantel de mesa, me decía mi hermana. Pero yo era lo que ella tenía, sí, y le apuesto que lo hizo por mucho amor. Sí, pero yo era feliz. Entonces, de todos, pues, nomás hay fotos de mi piñata mía. ¿Sí me entiendes? Entonces, mi mamá hizo mucho el esfuerzo de sacarnos adelante, gracias a Dios. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Sí, después cuando mi hermana Irma creció un poquito más, ella, desde que yo tengo uso de razón, pues siempre ha sido bien trabajadora. Siempre, desde que yo era la floja y ella era la trabajadora. Sí, entonces,
Mi hermanita a muy temprana edad se metió a trabajar a una farmacia allá en Mocorito con el doctor Josecito Ley, le decían, y ella de ahí se iba a estudiar al CONALEP. Ella ahí estudió y todo eso. Ya no me acuerdo la materia que estudió, se me hace que eso los que cuentan el dinero, ¿cómo se llama? Contabilidad. Contabilidad. Entonces mi hermanita pues ya de ahí ella terminando pues se casó, se juntó con el papá de sus hijas y todo. Y pues se vinieron para acá, para Tijuana, yo me quedé en Mexicali y ahí seguí. Entonces pues sí, era sufrimiento tras sufrimiento porque el juntarme con el papá de mi hijo pues sufrí porque me sentía sola, porque no me daba mi lugar, porque pues aparentemente pues no, sí estaba y no estaba. Tuve el apoyo de sus abuelos, de mi hijo siempre, nunca lo voy a olvidar. Y desde muy chiquita trabajé en una fábrica en Mexicali para sacar a mi hijo adelante. Y prácticamente éramos yo y mi hijo. Como si fuera mamá soltera. Sí, exactamente. Entonces hasta que decidí dejarlo. Y fue cuando les comenté en el otro video que yo me fui para Culiacán. Y fue cuando mi mamá me dijo, pues te tienes que ir a Tijuana por esto, porque tu hermana tuvo otra bebé y la tienes que cuidar y pues apoya a tu hermana, ¿verdad? Entonces me vine acá a Tijuana, que no quería, mi mamá me insistió mucho, pero Dios tenía otros planes tanto para mí como para mi hermana, ¿verdad? Entonces pasaron muchas cosas, ciertamente, pues sí, llegué a los pies del Señor vacía, estando yo en la mesa de mi casa. Nunca me había hecho esa pregunta yo, nunca. Y de repente dije, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy viviendo? Me levanto, hago lonche, atiendo a mis hijas, doy una recogidita, vuelvo a hacer comida, me pongo a lavar, me pongo a ver la tele, me pongo a escuchar música, me echaba toda la barra de las telenovelas del Canal de las Estrellas y me la pasaba comprando las TV y Nota, las vanidades, todo lo que era de los artistas. Hasta que un día dije, ay no, dije, qué aburrido, dije yo, ¿para qué estoy en este mundo? O sea, ¿para qué sirvo? No sirvo para nada, porque todos los días es la misma rutina, es lo mismo. Y yo decía, ¿para qué estoy aquí? Pero yo a Dios. Entonces, a los días fue hablando sí, a Dios, ¿no? sí, Preguntándole. pero antes de eso, usted sabe que, como dije en el otro video, al enemigo no le conviene soltarlo a uno, no le conviene. Entonces, mi esposo trabajaba en una fábrica ahí yendo para la presa. Y pues mi esposo no tenía vicios. Entonces de repente yo lo miraba que llegaba del trabajo y lo notaba todavía despierto, hasta que un día dije, pues, ¿qué te pasa? Me quedé yo impresionada. Y fue cuando me dijo me dijo que consumía el cristal en la noche para no dormirse. Y yo le dije, ¿pero cómo? Bueno, dije, pues como no conocía de él, dije, pues bueno, pues si le sirve, dije, pues que lo siga fumando, ¿no? Pues para que siga trabajando, ¿no? Lo que es la ignorancia de uno, ¿no? El no saber la magnitud de esa droga, ¿verdad? Entonces... tan destructiva que es. Tan destructiva. Entonces, yo recuerdo pero que... ahí empezaba apenas, sí, ya no estaba tan... sí, no, él lo empezó a usar nada más en el trabajo en la noche, pero ya después se le hizo vicio. Siempre les digo, empezó con un día y terminó usando la droga toda la semana. Y eso a mí como que me empezó a calar, porque ya no nos ponía atención ni a mí ni a mis hijas, no nos ponía atención, y mis hijas estaban más chiquitas y dije, no, yo no quiero que mis hijas pues sigan viendo esto, ¿no? Y yo en mi mente, antes de llegar a los pies de Cristo, mi mente ya tenía, lo voy a dejar, más adelantito, y lo voy a dejar, pero no lo dejaba, ¿no? Y no lo dejaba. Y por eso era que mi mente decía, voy a decirle pues a la familia de mi esposo que me apoyen para meterlo a un centro y todo eso. Pero él ya traía como psicosis, escuchaba porque ya ve que se ponen que, no, es que me estás engañando. Sí. No, de eso no, sino que de repente ya era bien tarde y lo miraba en la ventana viendo para afuera. Que los persiguen, el delirio de y yo le decía, ¿qué estás haciendo ahí parado? Ya vas a empezar, te estás quedando loco. Yo le decía, ¿qué pasa? No, dice, es que como que esto y como que el otro, pero era la droga. Yo no sabía que era la droga, hasta después me di cuenta. Entonces yo decía, pues, ¿qué le pasa a este hombre? Y entonces, a de cuenta que se metía al baño y ya nomás lo oía el encendedor que zas. Y ay, decía, no, ya no me gustó. Entonces, voy a confesar algo que nunca digo.
A causa de eso, yo le dije un día, pues ¿sabes qué? Pues dame droga a mí. Andar iguales. Pues para andar iguales, porque como yo veo que tú, le dije, te encierras en el baño, pues yo también quiero saber qué se siente. No, me dijo, yo no te puedo dar droga, me dijo, porque esto no es para las mujeres, esto es para los hombres nomás. Y dejé de decirle. Pasaron unos días y otra vez, no, pues sabes que dame a probar, porque yo quiero, no, es que no te puedo dar. Pues yo no sé, le dije, pero a ver, ¿dónde consigo eso yo? Le dije así una vez. Entonces, hasta que lo convencí. No, hombre, ay, qué vergüenza. Le di la primera fumada de esa cosa. No lo haya hecho, porque haga de cuenta que cuando yo lo fumé, sentí que se me abrió no sé qué. O sea, es algo bien raro. Mis ojos, pelones, la mente, dije, uy, qué raro, no sé, algo, pum, como que se me prendió un foco en la cabeza, no sé, algo bien, yo así lo percibí, ¿no? Sí. Y yo dije, ay, me daban ganas como de hacer cosas, y todo lo miraba, mire, el diablo qué mentiroso, todo lo miraba muy bonito. Y ¿sabe por qué ahora lo entiendo? Porque no sé si hemos visto en la calle cómo andan los que usan cristal, traen una carreta vieja jalando llena de chácharas, de basura, porque todo lo ven bonito. El enemigo cómo los engaña. Ven un espejismo, ¿no? Ajá, ven algo tirado que ya no sirve, ah, no, está bueno, está... Y van y recopilan en su casa así, mire, de pura basura. Y digo, con razón, a mí me pasó eso, yo todo lo miraba bonito. Mire cómo el enemigo me engañó. Pero ¿qué pasó? Gracias a Dios, que Dios en su misericordia lo probé la primera vez, a la siguiente semana una segunda vez, a la tercera semana una tercera vez, a la cuarta vez estaba yo sentada en la cama. Y en la noche había fumado eso. Y no traía sueño. Y no me daba hambre. Y de repente sentí que algo se me apagó. Así, literal. Sentí como que el foco se me fundió. Y cuando yo sentí eso en la cabeza, empecé. Y hoy dije, ¿qué me pasa? Y me paré bien asustada. Mi esposo se estaba bañando y le digo, Leonel, me siento mal, ¿qué tienes? No sé, no puedo respirar. ¿Cómo que no puedes respirar? No puedo respirar. Por favor, ya sal del baño. Por rápido se secó, se puso, ¿qué tienes? Llévame al seguro, llévame porque no puedo respirar. El corazón me hace bien recio y no puedo respirar. Pues rápido, de la misma desesperación, yo me salí y me fui caminando para el parquecito. Y hasta el parquecito mi esposo se fue corriendo a alcanzarme. Detente, me dijo, es que no puedo estar, le decía, no puedo respirar, yo me siento bien mal. Bueno, le pidió arrete a un señor de por ahí y me llevaron al seguro, a la clínica 27. Y me miraron y me dice, señora, ¿qué le pasa? ¿Tuvo un accidente o un susto? ¿O qué le pasó? Y yo... me daba vergüenza decirle lo que yo había hecho, era una vergüenza tremenda. Y dentro de mí, en mi mente decía, Diosito, por favor, no permitas que me muera. Por favor, no permitas que me mueran mis hijos. No permitas que me muera. Si tú no permites que yo me muera. O sea, como yo dentro de mí le decía, Señor, yo te voy a buscar. ¿Sí me entienden? O sea, era un grito de auxilio. De ayuda. Ajá, sí, aunque yo no conocía de Dios. Entonces, me dijo, ¿sabe qué? Aquí no la podemos atender. Llévensela a la clínica 20, pero póngale el oxígeno porque esta señora viene bien mal. No, pues no me hayan dicho eso porque peor me puse. Y ya me dijo la enfermera, porque hasta enfermera me pusieron el tambo de oxígeno y todo. Tranquilícese, señora, me dijo, tranquilícese. Ya le pusimos el oxígeno, todo va a estar bien. Y la mujer me iba checando los pulsos. Llegamos a la clínica 20, me pasaron y un jovencito, un doctor joven, me ve. ¿Qué le pasa, señora? Así bien seco, ¿no? ¿Qué le pasa, señora? Y yo, ¿tuvo algún disgusto, algún accidente o qué? O se peleó con el marido, y que ya saben cómo son los doctores, te hablan bien crudo, bien golpeado, y yo no le decía nada. Ahorita vengo, me dijo, y traía un pastillón grandote así rojo. Levante su lengua, me dijo, se la voy a exprimir ahí y lo que le caiga, no se lo tome, ahí déjeselo y solo se le va a ir regularizando la presión. Y sí, dicho y hecho. Iba bien alterada. Iba bien alterada, pero por el susto también, sí, yo lo provocaba más. Sí. Entonces, ya salí de ahí, nos vinimos a la casa y me dijeron, vaya, dijo, a consulta
particular ahí al IMSS con su doctor de familiar, vaya para que le hagan exámenes, para que la chequen, a ver qué fue lo que le provocó eso. No, pues obviamente yo no fui, pero a raíz de eso me quedó un espíritu de miedo, y se oscurecía, ya se está oscureciendo, me voy a morir. Me decía mi esposo, cálmate, estás loca. No, me gruñe el corazón, traigo entumido, pero era de lo mismo que yo me tensaba, se me entumía aquí. O sea, yo escuchaba que el corazón me hacía... O sea, sentía cosas horribles, horribles, yo sentía cosas. ¿Y no era como la malilla y eso que pasa después de...? No, porque fueron solamente esas veces, no, yo no era drogadicta, simplemente, o sea, no, nada de eso. Pero cuando consumes a los días te da la malilla, ¿no? Como esa vez consumió, se puso mala y pasaron los días. No, nada. Después de que ya no consumió, le venían esos pensamientos. Ajá, sí, me quedó eso, el miedo, porque yo decía que me iba a morir, pero era el enemigo atacándome porque ya el Señor ya me andaba, ¿sí me entiendes? Entonces, y yo me voy a morir, y llegaba la noche, y yo me voy a morir, voy a hacer una carta y la voy a dejar abajo de mi almohada para que se den cuenta, porque pues me voy a morir, decía yo, ¿no? Entonces, en ese transición de esos días, salí embarazada de Vivi. Cuando llegué al quirófano me dijo el doctor, ¿está enferma del corazón? Sí, le dije, estoy enferma del corazón. ¿Y quién le dijo a usted que usted está enferma del corazón? No, le digo, pues es que ahí dice. ¿Pero por qué dice usted? ¿Qué siente? No, pues es que yo antes sentía eso. No. Mire, tranquilícese, me dice el anestesiólogo. Mire, ya me llenó de chupones y me dijo, vea el monitor. Y yo ya miraba que el corazón me hacía tú, para arriba y otra vez así. Y ya se fijó cómo hace el corazón. Sí, doctor, le dije. Esas pataletas que da el corazón, me dijo, usted las está provocando con su mente. Por los nervios, pues. ¿Sabía usted que la mente es muy poderosa? Sí, le dije. Entonces, contrólese. Y ya de ahí me dice, ¿de dónde es usted? Me empezó a sacar plática para que yo... No, pues yo soy... ¿dónde nació? ¿En mero Sinaloa o en algún pueblo? No, pues mire, yo nací así. Y de esa manera él me controló. Y ya cuando me checó y todo, me volvió a poner los de estos. Dijo, mire, volteé a ver el monitor y volteé. Y el corazón estaba bien. Se parece un poquito a los ataques de ansiedad. Eso, eran ataques, no es de miedo, era de ansiedad, eso. Entonces ya cuando me tranquilicé y todo, me dijo, ahora sí siéntese, dijo, ya, usted tiene la presión de una quinceañera y su corazón también, me dijo, mire, eso que usted dice, usted no se va a morir de eso, me dice, ¿sabía usted? Que le decía yo, me duele el corazón no duele. ¿Sabe cuándo es la única vez que duele el corazón? Cuando le va a pegar un infarto a la persona, es cuando duele el corazón, me dijo. Eso que a usted le duele es la de esta torácica, algo así, por el mismo estrés y la ansiedad, eso que usted siente, usted se lo provoca. Usted se lo provoca, me dijo. Entonces, tranquilita, bueno, tuve a mi bebé, no pasó nada, gracias a Dios. Mi hija creció, cumplió 1 año y como dije, al año, pues yo bauticé a Vivi, porque no conocía de Dios, la bauticé, le hice fiesta, ya sabe, con cerveza, con música del mundo y todo eso. Sus raíces católicas, ¿no? Exactamente, pero nunca iba a la católica. ¿Por qué? Porque a mí me daba... Ahí nos van a censurar porque dijimos católica. Y haga de cuenta que a mí me daba miedo, pues, ir por las velas y todo eso, ¿no? Entonces, yo no iba. Pero cuando nosotros, mi esposo consumía la droga, porque él la consumía, él empezó a vender. Y nosotros vendíamos droga ahí, donde vivíamos. Él vendía de noche y yo vendía de día. Era la disquenarca de ahí, imagínense. Qué feo, ¿no? Entonces, gracias a Dios que fue en el tiempo que les compartí en el otro video, que fue cuando llegó el pastor a predicar, tuvo 3 días de campaña. Y Dios en su misericordia, ahí estuvo también, ¿no? Ya él nos andaba, ya como dicen, ya... ¿verdad? Vénganse ya, queriéndonos juntar el Señor. Tienen que ir a ver la parte 1 para que entiendan la parte 2. Sí. Entonces, en ese tiempo, que no lo dije en el primer video, es cuando pues mi esposo empezó a usar droga, mi esposo empezó a venderla, íbamos a otra colonia a comprarla, mi esposo compraba por mucho, hacía los dichosos bolsitas esas como globitos, y para vergüenza de nosotros,
vendíamos, pero cuando el Señor ya me alcanzó, que es cuando le digo que yo decía, tengo a mis hijos, pero me siento sola, ¿para qué vine a este mundo? No le hallo sentido a la vida. Muchas veces pasaron por mi mente estar muerta, mejor suicidarme, pero yo decía, ¿cuál será la mejor manera de suicidarme, no? Ya estaba entrando ese sí, pensamiento, sí. Y ya si usted le hubiera dado más legalidad, sí, quizás si exactamente, yo decía, ¿cuál será la mejor manera, no? Si me tomo un frasco de pastillas, no creo que me muera. Decía, pero si me ahorco y me pongo una soga gruesa, ahí sí, decía, ahí sí no me voy a, ¿verdad? Entonces, decía yo, ¿cuál será la mejor manera? ¿Cuál? Pero todos esos pensamientos se me venían antes de conocer de Dios. Antes de conocer de Dios, no recuerdo ya si lo platiqué en el primer video, que una de las veces que mi mamá vino de Sinaloa, me dijo que una parienta de nosotras había ido a Cuba a prepararse para ser sacerdotisa, ¿no? Porque pues ya ve que en Cuba hay mucha brujería. Entonces mi mamá dijo, vamos a visitarla, a esta parienta lejana, porque dicen que se preparó, ¿no? Se hizo pues sacerdotisa, ella y su marido. Y pues entre que miedito y todo eso, pues fuimos. Ya estando ahí mi mamá pasó primero, después yo. Y me dio mucho miedo porque me empezó a decir pues cosas, ¿no? Pero cuando llegamos a ese lugar, haz de cuenta que el altar que le tenían a esas deidades era desde ahí hasta acá. Todo decorado con frutas, con piñas, con manzanas, todo de la mejor fruta. Pero ahí estaba, haga de cuenta, como un cántaro con tapadera acá, un cántaro con tapadera aquí y otro allá, eran 3. Y yo pues soy bien preguntona, ¿no? Le dije, oiga, ¿y allí qué hay? Me dijo, es que ahí reprendemos en el nombre de Jesús a todo eso. Dijo, es que ahí está Yemayá. Y le dije, ¿y ese quién es? Ah, pues es un dios de Cuba, dijo, es nuestro Dios. Ah, y ahí le dije, ¿quién es? En ese otro cántaro grandote, ¿quién es? ¿Quién está ahí? Ahí está Shango. Así. Uy, le dije, ese es otro, sí. Y allá, pues, el del otro sí ya no me acuerdo, pero de esos 2 más sí me acuerdo. Ay, dije yo, y pues, como que sentía miedito, pero bueno, a lo que vinimos, ¿no? Platicamos un rato con las parientas y todo. Y ya después me tocó que me sentara yo. Y el hombre empezó a echar los caracoles, traía un libro que parecía la Biblia, pero era que a como caían los caracoles, él se fijaba en el libro y ya le decía a la persona lo que le tenía que decir, ¿no? Y este hombre me empezó a decir, no, pues que tú piensas dejar a tu marido y que que pero ¿sabes qué? Yo puedo hacerte a un trabajo, pues para que estén bien, para que no, ¿verdad? Se dejen y que no sé qué, pero tráeme un gato negro, que tráeme una gallina negra. Y no, cuando dijo eso dije no, jamás, dije yo era bien miedosa de eso, dije no. Entonces, no. Pero ahí se abrió una puerta. Ajá, sí, exactamente. A mi mamá le dijo que ella, embarazada de una niña, la había querido abortar y esa niña era yo. Esa niña era yo porque dice mi mamá que ella se enfermó. Ella, como no había otra cosa que comer en aquel tiempo que estaba embarazada mi mamá de mí, comió huevo en la noche porque tenía mucha hambre y eso le provocó vómito y diarrea. Y mi mamá pues dice que ya pues que me le iba a venir, pero pues Dios no quiso, ¿no? Y ahí me detuvo hasta que nací yo, gracias a Dios. Entonces, como dice usted, pues abrió una puerta para eso. De hecho, antes de eso ya habíamos ido nosotros dizque a las cartas una vez con una doña que dijo puras mentiras. Nos estábamos riendo, mi hermana y lo que nos está viendo. Ay, puras mentiras, hermana. Y todavía tenía la Biblia ahí. Y en el Salmo 91, la mujer y no sé qué, y empezó a echar las cartas. Y en ese tiempo le dijo, no, le dijo a mi hermana Irma, no, que su esposo, le dijo, es desde cuándo está queriendo cruzar para el otro lado, y pues no has podido sacar la visa, y mentira, él ya tenía la visa y ellos ya cruzaron para el otro lado. O sea, eran puras mentiras, o sea, como dicen, metían hilo para sacar hebra. Sí. Es que son puras mentiras, así trabaja el diablo. Ajá. Entonces, haga de cuenta que, pues que nos metimos en eso, ¿no? Ya cuando no me gustó tampoco que dijo el hombre, ay, dice, ¿sabes qué? Dice el hombre, el no sé qué demonio de esos, dice que eres la elegida y quiere que vayas y te prepares a Cuba para que yo también fuera sacerdotisa. No, hombre, ¿qué le dije que voy a andar yendo? Pero ocupas juntar como unos 35,000 pesos para que vayas. No, hombre, yo no tengo para comprar zapatos y voy a andar yendo a Cuba. Le dije no, y eso a mí ya no me dio miedo. Y mientras el hombre me leía los caracoles mentados,
yo recuerdo que me estaba leyendo eso cuando rápido el hombre se detiene en un acto de reverencia y hace así el hombre y le dice a su mujer que le hable a su hija, que porque uno de los demonios quería que viniera y le diera un beso. La muchachita se estaba bañando, como 15 años tenía, se estaba bañando, salió así envuelta en la toalla y fue y destapó uno de los cántaros y le dio un beso al demonio. Fíjense, involucrando a los hijos también. O sea, miramos tantas cosas tan feas que dijimos, no. Entonces, nosotros sabemos, ahora los que conocemos de la palabra del Señor, sabemos que el enemigo fácilmente no nos va a soltar. Fácilmente no nos va a soltar. ¿Y qué dijo? No, me las van a quitar a estas, ¿no? Entonces, antes de eso... Él sabe y escucha que te dicen, tú tienes un propósito, tienes un llamado de parte de Dios. Y él también hace sus trabajos, él también hace sus planes, él también forja su camino para desviarnos del propósito. Decía un predicador, y no es posible que el enemigo le crea más a Dios de tu llamado, de tu propósito, que a veces uno mismo, ¿no? Exactamente. Pero él sabe y por eso va detrás de uno. Y mira, qué fuerte, hermana Liz, qué fuerte, ahora lo veo, que el diablo quería que yo me fuera a preparar para servirle a él, cuando Dios ya me había escogido para servirle a él, ¿no? Entonces que dijo, no, tú no te me vas a ir a servirle a aquel, quiero que me sirvas a mí. Por eso el hombre me dijo, ¿por qué no le dijo a mi mamá? Pues sí. ¿Por qué no le dijo, oiga, usted es elegida, tiene que ir a prepararse? No, a mí me lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios me escogió a mí primero y quería desbaratar. Exactamente. Entonces fueron cosas bien tremendas, gracias a Dios que pues Dios en su misericordia no permitió que nosotros nos metiéramos más allá. Nos dijimos, jamás volvemos. Al tiempo supimos que todo eso fue desmantelado. Todo eso fue desmantelado porque creo que andaban buscando a un pariente de ella que había hecho cosas malas allá en los Estados Unidos, pero ese sí le había vendido su alma al diablo y creo que se transportaba, hacía transportaciones, se hacía como perro, como, bueno, en animal, ¿no? Como se convertía. Sí, como los nahuales. Y muchas cosas así. El tiempo supimos que ellos se tuvieron que ir de ahí. ¿Eran familia de ustedes? Eran parientas, son parientas lejanas, ajá. Y ahorita ya no hay nada de eso. Incluso ella perdió su matrimonio, el hombre agarró para otro lado. El enemigo se encargó de hacernos prisas, exactamente, de destruirlo todo. Y gracias a Dios, mira. Por si alguien está escuchando esto, esa no es la salida, porque toda decisión trae una consecuencia, así ya sea buena o mala. Así es, sí. Y el enemigo obviamente usa todos estos caminos como un espejismo, como te voy a dar fama, te voy a dar fortuna, vas a estar bien. Pero al final es destrucción. El final es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Así es. Y pasó todo eso y fue cuando ya, pues como les comenté en el otro video también, pues ya el Señor ya me andaba y buscando el Señor, porque tenía pues un propósito en mi vida. Y ya esta persona que les digo que me invitó a la célula a escuchar la palabra de Dios y todo eso, pues empecé a ir. Gracias a Dios, ya les platiqué en el otro video cómo fue que llegué a la célula y todo eso. Lo tiene compartido en su Facebook por si quieren buscarlo, ahí está el video, también está en YouTube. Así es, pero a lo que voy, antes de, el enemigo hizo todo lo posible, tanto como destruirme, porque imagínense si yo me hubiera seguido drogando. O sea, como le dije a mi esposo, si hubiéramos seguido vendiendo droga, tú en la cárcel, yo en la cárcel, mis hijas en el DIF. Entonces empecé. O bien sumergida en el vicio también. Y como Dios me escogió a mí primero, y como Dios nunca se equivoca, me escogió a mí primero y empecé yo a ir a la casa de Dios. El Señor empezó a trabajar en mi vida de una manera muy hermosa. Y mi esposo pues no quería, porque él seguía vendiendo. Y yo le dije, mira, a Dios no le agrada eso, yo ya no te voy a ayudar a vender. O sea que usted seguía y empezaba a ir a la iglesia y él estaba todavía vendiendo. Sí, él sí, porque él no quería de Dios. Yo hablé con la hermana que me daba la palabra y le dije, ¿sabe qué? Mi esposo, no, mija, la salvación es personal, me dijo, solamente tú ora por tu esposo, por tus hijos y por tu familia, dice, y por ti. Y en ese lapso de tiempo, ¿qué experiencias tuvo? ¿Cómo qué luchas o cómo fue eso? Una de las veces que llegué yo de un culto, miré que estaban todas las patrullas ahí. Me dio a mí mucho miedo. Y yo dije, ya, se lo van a llevar.
Entonces yo tenía muchos perfumes originales que había comprado pues de cuando yo le ayudaba, porque él me daba pues mi dinerito, ¿no? Sí. Entonces todos se llevaron. Había alhajas, había celulares, había televisiones que los drogadictos dejaban empeñadas, ya sabe que empeñan de todo. Incluso había una mujer que hasta empeñó sus actas de nacimiento de sus hijos del otro lado, porque ella venía del otro lado, pero venía porque vivía con un sujeto ahí cerca, y fue a empeñar sus actas de los niños. ¿Cómo es el Ajá, vicio? ¿cómo es el vicio? Y era una mujer, una muchacha muy hermosa, delgadita, y dejó empeñadas sus actas. Entonces, yo recuerdo que esa vez me dio mucho miedo. Ya cuando se fueron las patrullas y yo vi que no se lo llevaron a mi esposo, y cuando ya la hermana me dijo, no te acerques, desde aquí vamos a ver. Y sí, no se lo llevaron, se fueron todas las patrullas, pero